Bien, mucha atención que luego de la clase tiene una actividad en plataforma. ¿Oyeron? ¿Me oyen? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Luego de la clase tiene una actividad en plataforma. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los tipos de estructuras organizacionales? Vertical, horizontal, de negocio, divisional, funcional. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Profe, tal vez nos podría ayudar con ejemplos en cada uno de los tipos. Es que ya vengo explicando los ejemplos, están allí en las láminas. Los ejemplos aparecen en... Sí, ¿Ah? sí, profe, gracias. Sí, los ejemplos están en cada una de las láminas. Las láminas van a estar en también en la plataforma. Bien, el posicional. ¿Qué es un organigrama posicional? Como la palabra lo indica, indica la posición de cuántos empleados hay en cada departamento. Por lo tanto, este tipo de organigrama recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles y estructuras funcionales. Por ejemplo, aquí está. Organigrama posicional de la empresa Orisa Sociedad Anónima. Asamblea General de Socios. Hay un presidente en presidencia. Hay un auditor en auditoría. Hay un vicepresidente en el departamento de vicepresidencia. Hay un gerente general en la gerencia general. Hay un director de bodega en el departamento de adquisición de mercadería. Hay un director de ventas en el departamento de ventas. Un director de finanzas en el departamento de finanzas. Un director de recursos humanos en el departamento de recursos humanos. Del departamento de ventas hay un asistente de ventas también. En el departamento de finanzas, en la sección de contabilidad, hay un contador y un asistente contable. Y del departamento de recursos humanos, en el área o la sección de bienestar social, ahí no me aparece cuántos hay y hay un centro médico. Entonces, fíjense, el organigrama posicional lo que indica es cuántos empleados hay en cada departamento. ¿Ve? En este tipo de empresa o orisa. Este tipo de organigrama muy poco se utiliza. El que más se utiliza es el organigrama vertical, donde no se contempla ni las funciones, ni las divisiones, ni las posiciones de sus trabajadores. Pero ahora, hay empresas que utilizan el organigrama posicional, pero no todas en general. El más sencillo es el organigrama vertical, también llamado lineal o también llamado piramidal, que lo vimos anteriormente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Otro es el organigrama mixto. El organigrama mixto contempla elementos del organigrama vertical y del organigrama horizontal. Se le llama mixto, ¿verdad? Porque intenta demostrar la jerarquía de la empresa a nivel horizontal por departamento o a nivel de secciones, como lo vemos a continuación. Fíjense, es un organigrama muy complicado, muy poco se utiliza porque tiene estructura piramidal, aquí vemos piramidal o vertical, y una estructura horizontal, de izquierda a derecha. Principalmente este tipo de organigrama se utiliza mucho en grandes hospitales, grandes, por ejemplo, en las Secretarías de Estado, el Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, que a nivel nacional tienen muchos departamentos, muchas divisiones, muchas direcciones. Es allí donde se utiliza. Pero en pequeñas empresas no se utiliza este tipo mixto. Es muy poco conocido, digámoslo así. Si ven la lámina, si la observan, el organigrama mixto, ¿sí o no? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las características de una estructura organizacional? Primero, que hay un proceso continuo. ¿Por qué un proceso continuo? Porque cada día, cada cierto tiempo, ella se actualiza, dependiendo los empleados que ingresan o también dependiendo los empleados que salen de la empresa. Por lo tanto, un organigrama debe ser versátil con el tiempo y debe estar en constante actualización. Por eso es importante que antes de definir el sistema que va a utilizar la empresa, sea un sistema de prestación de servicio o de fabricación de productos,
es importante definir las características. También el organigrama puede ser centralizado o descentralizado. Habíamos hablado que centralizado es cuando depende de una casa matriz. Esa casa matriz emana información administrativa, financiera y económica. O descentralizado cuando cada oficina o cada sucursal tiene su propia contabilidad, su propia administración y su propia toma de decisiones. Otra característica es que los organigramas deben ser especializados en las diferentes áreas. Quiere decir que el líder o el gerente o el administrador debe ser una persona especializada en el departamento. Debe ser una persona que esté muy bien preparada como para llevar a cabo las funciones del departamento y poder coordinar las tareas de los empleados que pertenecen a ese departamento. Otra característica es coordinación y colaboración entre equipos de departamento. Por ejemplo, siempre hay relación en los departamentos. El departamento de compra tiene relación con el departamento de contabilidad, con el departamento de ventas. El departamento de producción tiene relación directa con ventas, con comercialización y con publicidad. ¿Okay? El departamento de contabilidad también tiene relación directa con el departamento de administración, con el departamento de inventarios o con otros departamentos. O sea, nunca los departamentos están aislados. Siempre va a haber relación entre ellos, sea una relación vertical o una relación horizontal. Nunca están aislados. Otra característica es que los organigramas persiguen objetivos alcanzables. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, por supuesto, sus objetivos van a ser a corto plazo. Pero a medida que la empresa crece, los objetivos organizacionales de incrementar las ventas, de perfeccionar el mercado, de aperturar nuevas líneas de producción, por supuesto van a ser objetivos a mediano y a largo plazo. Todo objetivo a largo plazo que una empresa desea es aperturar sucursales internacionales. Por lo tanto, tendrá que contratar más mano de obra y tendrá que ampliar su estructura organizacional, ya sea posicional, divisional, lineal, vertical, horizontal o mixta. Eso lo va a decidir la empresa en la medida que ella va creciendo. Otra característica es que las estructuras organizacionales estén acordes a la tecnología y herramientas disponibles. Quiere decir que a medida que van contratando personal, los departamentos van creciendo y por supuesto hay que suplirlo de tecnología, de maquinaria, de equipo, de escritorio, de computadoras, de archivos. O sea, el personal a su cargo de cada departamento debe tener todas las herramientas para poder llevar a cabo eficientemente las tareas que le son asignadas dentro de la estructura organizacional. Es decir, que cada trabajador debe saber dónde encontrar lo que necesita para ejecutar sus funciones. ¿Okay? Pues cada trabajador recibe una inducción cuando ingresa a la empresa y por supuesto esa inducción también está establecida en el manual administrativo de ese departamento y también en el manual de cargos y funciones de la empresa. Y también la estructura organizacional debe cumplir funciones definidas, claramente y entendidas por todo el equipo. Por eso que cuando se hace un organigrama funcional, allí están contenidas todos los deberes del departamento. Están contenidas todas las tareas que debe tener, que cumple el cargo. No que cumple la persona, sino que cumple el cargo, porque esa persona, al retirarse, por supuesto, quien viene debe seguir cumpliendo esa función. Entonces, los organigramas se hacen en función de las tareas que debe realizar cada cargo dependiendo la persona que llega a ocupar ese cargo. Por lo tanto, podemos mencionar que toda estructura organizacional tiene paralelamente una estructura informal de relaciones entre las personas de la empresa, una relación directa, una relación ya sea por comunicación oral o por comunicación escrita, y es lo que llamamos una verdadera organización real que cumple todos los elementos, componentes de un organigrama. Quiere decir que también una estructura organizacional cumple con sus funciones, su objetivo. Una empresa debe tener muy clara cuál es su misión, cuál es su visión a largo plazo a nivel de estructura. Y hoy en día esos modelos administrativos son mucho más eficientes, más competitivos y le dan una gran apertura a la empresa de manera que ella pueda crecer. Ahora, cuando la empresa es pequeña, debe siempre pensar en grande, debe establecer cuál es su misión, cuál es su visión, sus valores, sus principios, cuál es su política de funcionamiento
De tal manera que eso le va a dar garantía a los clientes de que es una empresa bien formada, bien constituida, que lleva toda su papelería en orden, que cumple con los reglamentos estatutarios, que paga sus impuestos. ¿Ok? Es una empresa que está muy bien consolidada y eso la va a llevar a seguir creciendo permanentemente. Ahora, estas pequeñas empresas también se suponen que funcionan bajo bajo negocio de transparencia, lo que le hace una buena definición de una buena estructura organizacional. Por lo tanto, a medida que la empresa crece, ese sistema de estructura organizacional se va complicando, ¿verdad? Se va complicando y de ahí la necesidad de que sea un sistema continuo, versátil, flexible y de constante actualización por parte de los administradores o por parte de la administración. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las características de una estructura organizacional? ¿Sí o no? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Loyo, Marta, ¿no hay preguntas? No, profe. Bien. No, profe. Bien, ¿cuáles son los componentes de un organigrama? O también, ¿cuáles son los componentes de una estructura organizacional? Primero, designar quién va a tener el liderazgo, quién va a ser el administrador de ese departamento. Eso se le llama designación jerárquica, es decir, el control que debe tener ese gerente como supervisor y dónde va a seleccionar a las personas, cuáles son las personas que están a su cargo. Por supuesto, ese gerente, ese administrador, debe saber tomar decisiones con respecto al perfil de la organización, con respecto a la política de la empresa, a la visión de la empresa, a la misión de la empresa, a los principios y valores que están establecidos en la filosofía organizacional. El segundo componente es ubicar cómo se encuentran agrupadas las áreas y reconocer las actividades que realiza cada persona mediante una distribución formal. Quiere decir que yo no puedo utilizar un asistente contable, llevarlo al departamento de producción para que haga una tarea, luego lo llevo al departamento de inventario para que haga otra, luego lo pongo a limpiar la oficina. No, cada persona debe tener sus propias funciones dependiendo de las funciones del departamento. ¿Ok? Ahora, esa distribución formal puede también tener una distribución informal, de lo que se llaman los trabajadores utility, o sea, trabajadores que realizan diversas funciones, pero ellos no están asignados a un solo departamento, sino que están siendo rotados por toda la empresa. ¿Okay? Pero la división del trabajo, la división internacional del trabajo, que obedece a la Organización Internacional del Trabajo, establece que cada trabajador debe cumplir sus propias funciones asignadas en el manual de cargos y funciones. Por lo tanto, su trabajo debe ser bien definido según la naturaleza de cada labor. Es el segundo componente. Y el tercero, el diseño de sistemas para asegurar la coordinación y cómo se integrarán los esfuerzos de todos los departamentos. O sea, el organigrama debe ser tan funcional que exista comunicación directa, indirecta, comunicación verbal o escrita entre los departamentos y principalmente entre los administradores, los cuales son los encargados de planificar y planear la división del trabajo de cada uno de sus trabajadores. De manera que el administrador es el encargado de desarrollar esa filosofía organizacional donde cada trabajador lleva a cabo sus funciones, sus tareas y tenga sus propias obligaciones y sea evaluado a través de un desempeño laboral. Entonces, estos son los tres componentes que exige cuando se desarrolla o cuando se elabora una estructura organizacional. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los componentes de la estructura organizacional? ¿Sí o no? ¿No hay? Bien, pongan atención. Aquí están los instrumentos que componen un organigrama. ¿Okay? Podemos decir que un organigrama como estructura organizacional es una representación gráfica, permite conocer la ubicación del departamento y establece la división del trabajo. Yo no puedo, como les decía anteriormente, yo no puedo utilizar una persona que esté trabajando en el departamento de contabilidad y en la mañana y en la tarde lo envío al departamento de vigilancia. No, o sea, cada persona debe estar ocupando sus propias funciones. Por lo tanto, un organigrama tiene nombre, tiene símbolo y tiene significado. Cuando está compuesto por rectángulos, cada organigrama, fíjense aquí, está compuesto por rectángulos, como lo ven aquí. Estos rectángulos tienen una función.
Vamos a ver cuál es la función de cada rectángulo dependiendo el tamaño. Cuando es un rectángulo largo o pequeño, significa que son departamentos o divisiones de la empresa que varían de acuerdo a la importancia. Es decir, que este rectángulo grande pertenece a la gerencia general y este pequeño puede pertenecer a la gerencia de mercadeo, puede decir algo. O también el rectángulo grande pertenece a la junta directiva y el rectángulo pequeño pertenece al director de la empresa. Entonces, el tamaño del rectángulo es lo que va a determinar la importancia del cargo que ocupa esa persona. Otro no son las líneas continuas verticales. Las líneas continuas verticales significa líneas de mando de una división superior a una división inferior. Es decir, si aquí hay una línea de mando entre la junta directiva y el director, quiere decir que la junta directiva tiene una línea de mando sobre el director de la empresa. Y cuando son líneas horizontales, indican unión entre los órganos de asesoría, indica que hay una relación de asesoría con respecto al departamento que tengo a la izquierda o que tengo a la derecha. Es decir, que las funciones de ellos son similares y ocupan el mismo sitio a nivel de la estructura organizacional. No quiere decir que los sueldos sean iguales, sino que su responsabilidad a nivel operativo, a nivel funcional, es la misma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Como lo vemos aquí. Si la línea es vertical, pero si la línea es horizontal, ¿verdad? Pues no es intermitente, significa que hay una autoridad de mando. Por ejemplo, aquí hay una autoridad de mando. Esta es una autoridad de mando. Del director general hacia el vicepresidente de finanzas, hacia el vicepresidente de manufactura y hacia el director de recursos humanos. Pero si es una línea intermitente, significa que es de apoyo o asesoría. Aquí no hay línea intermitente. Las líneas intermitentes de apoyo o asesoría es, por ejemplo, un consultor legal, un asesor jurídico, un auditor o una secretaría general. En este caso no la hay, pero esas líneas intermitentes salen directamente, puede estar aquí, aquí puede estar una línea intermitente al lado izquierdo del director general, que sería la secretaria general, o puede haber una línea intermitente vertical hacia la derecha, que podría ser el auditor de la empresa, el auditor general de la empresa. Y como les decía, cuando la línea es vertical, de arriba hacia abajo, es la autoridad sobre otro puesto. Por ejemplo, aquí, como les decía anteriormente, el director tiene autoridad sobre el vicepresidente de finanzas, el vicepresidente de manufactura y el director de finanzas. A su vez, el vicepresidente de finanzas tiene autoridad sobre el contador general y sobre el analista de presupuesto. El presidente de manufactura ejerce su autoridad en la superintendencia de planta y el superintendente de mantenimiento. Y el director de recursos humanos ejerce su autoridad sobre el especialista de capacitación y sobre el gerente de prestaciones. ¿Ven? Entonces, aquí observamos el lado izquierdo, las unidades de mando del mismo nivel. Estas son unidades de mando del mismo nivel. El contador general, el analista de presupuesto, el superintendente de planta, el superintendente de mantenimiento, el especialista de capacitación y el gerente de prestaciones. Y son líneas de mando superior el vicepresidente de finanzas, vicepresidente de manufactura y el director de recursos humanos. Sin embargo, estos tres cumplen la misma jerarquía dentro de la estructura organizacional. Y sobre ellos, ¿quién es el que toma decisiones? ¿Quién es el cargo de mayor jerarquía? El director general. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? Bien. Como les decía, otros elementos no menos importantes de la estructura organizacional son los manuales. ¿Y qué es un manual? Un manual, como lo indica la palabra, es un documento de físico que se maneja hoja a hoja, donde están contempladas las funciones de los cargos, las funciones operativas. Por lo tanto, los manuales administrativos son documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir ordenada y sistemáticamente toda la información de la empresa, su antecedente, legislación, objetivo, estructura, misión, visión, políticas, principios, valores, procedimientos, elementos de calidad. Muchas veces los manuales, pues siempre, perdón, sirven de guía a los trabajadores. Cuando un trabajador desconoce o no tiene mucha información acerca del cargo que ejerce,
debe dirigirse al manual. Incluso los auditores, cuando van a auditar empresas, lo primero que piden son los manuales. En base a los manuales, los auditores elaboran los cuestionarios y a través de esos cuestionarios es que entrevistan a los trabajadores para ver si conocen las funciones de su cargo, para ver si está llevando a cabo en forma eficientemente su labor según como consta en los manuales administrativos. Existen diferentes tipos de manuales. Está el manual de organización, que es el manual madre, donde está toda la estructura organizacional de la empresa, todos los cargos, todos los sueldos, de quién depende cada uno de esos departamentos, están contemplados en el manual de organización. El manual de política de la empresa es el funcionamiento, cómo funciona la empresa, cuáles son sus clientes, su mercado, sus proveedores, cuáles son las condiciones gubernamentales, cuál es la razón de ser de esa empresa, y en ese manual de políticas también está la filosofía de gestión de la empresa. El manual de procedimientos y normas, aquí está contemplado todos los procesos internos que lleva la empresa. Dentro de esos procesos internos está contemplado lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control, y todos los procesos de cómo van dirigidas las comunicaciones o cuando se emiten las órdenes, quién recibe las órdenes, sobre qué desarrolla esa orden y cómo se cumple el trabajo. El manual para especialistas ya es... El manual de especialista es un manual mucho más específico de la junta directiva. En ese manual se lleva a cabo las funciones que debe cumplir la junta directiva y los directores. El manual de ética del empleado es un manual que todo empleado debe conocer, desde el gerente hasta el personal de mantenimiento, porque aquí se lleva a cabo el corazón de la empresa, cómo funciona la empresa. Por lo tanto, este manual debe conocerlo todos los empleados. Son normas de conducta, normas de comportamiento. Allí está contemplado la hora de ingreso a la empresa, el uso del uniforme, el manejo de los equipos, cómo deben dirigirse a sus superiores, cómo deben dirigirse a sus compañeros paralelos. Eso está contemplado en el manual de ética y del empleado. Y finalmente, el más importante a nivel de la estructura organizacional es el manual de cargos y funciones. Como la palabra lo indica, ahí en ese manual está contenido todos los cargos de cada uno de los empleados y todas las funciones de cada uno de ellos. Por lo tanto, los auditores, cuando van a auditar una empresa, lo primero que piden son los manuales. De esa forma, ellos conocen cómo debe funcionar la empresa y el personal debe estar supeditado a la composición orgánica de estos manuales conjuntamente con la estructura organizacional. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? ¿Seguro? Bien. Profe, en caso Dígame. de que uno de esos manuales no existiera, ¿qué podríamos, por ejemplo, ahí hacer? Bueno, si uno de esos manuales no existe, lo primero que se recomienda es establecer cuáles son las funciones del personal. Siempre comenzamos, por supuesto, con el manual el manual estatutario, el manual de organización. El manual de organización debe contener, más adelante lo vamos a ver, debe contener cuándo nace la empresa, a qué se dedica la empresa, con cuántos trabajadores inicia la empresa, cuál es su filosofía de ¿Ya? gestión, ¿ve? ¿Qué servicio presta la empresa? Y cuando no existe, se deben definir cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Por ahí se empieza a Ya. elaborar el manual. ¿Cuáles son las funciones? ¿De quién recibe órdenes y hacia dónde van las órdenes de ese cargo? ¿Está en la oficina? ¿Ven? Entonces, podemos decir que el objetivo de los manuales administrativos es mantener al personal informado de los deseos y cambios y actitudes de la dirección. Por supuesto, ellos son documentos físicos donde todo el personal debe manejarlo, como el ABC, porque allí está determinada la estructura organizacional y se establece por escrito y en forma permanente, como les decía anteriormente, las políticas y procedimientos de toda la documentación que va dirigida dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en esos manuales está contenido, si yo quiero dirigirme a la junta directiva, en el manual de organización aparece cómo yo debo dirigirme, o sea, a quién debo entregarle
mi solicitud a mi jefe superior inmediato y así sucesivamente. Ese jefe superior inmediato irá llevando el documento hasta que llegue por departamento hasta la junta directiva, hasta la junta de accionistas. Es importante siempre que una empresa tenga al menos un manual de funcionamiento, un manual de organización, y de ahí poco a poco irá creando los manuales que considere conveniente, de tal manera que todos los empleados conozcan toda la información que se maneja en esos manuales. ¿Bien? Ahora, ¿qué ventaja tiene para una empresa tener manuales o diseñar los manuales? Primero, lograr y mantener un sólido plan de organización, asegurar que todas las personas tengan una adecuada comprensión del plan general, del plan operativo, de sus propios documentos, cuáles son, cómo son sus relaciones personales dentro de la empresa, y facilitar estudios de los problemas de la empresa, es decir, facilitar las posibles soluciones a los problemas de la empresa en función de cada uno de los departamentos. ¿Okay? Por eso la comunicación departamental debe ser hacia arriba y hacia abajo, incluso puede ser cruzada también, o puede ser paralela, pero siempre y cuando esa solicitud se haga a través de los jefes de departamento. Es decir, que los jefes de departamento tienen que conocer las comunicaciones que lleva a cabo su personal con otro personal de la organización. Bien, aquí está un caso práctico. Fíjense. Te presentamos a Claudia, quien tiene una pequeña empresa que produce hilo. En la empresa, ella tiene bajo su responsabilidad a Jaime. Aquí vemos a Claudia, que es la gerente. Ella tiene bajo su responsabilidad ¿a quién? A Jaime. Aquí está Jaime. ¿Sabe? Perdón, a Jaime, quien se encarga de llevar las cuentas, y Omar, el jefe de máquinas. ¿Ok? A Jaime y Omar. Aquí está el jefe de finanzas y aquí está Jaime. ¿Ok? Que a su vez coordina dos operarios. Aquí el Omar tiene dos operarios. Aquí vemos los dos operarios de Omar. La maquinaria de tejido. Además también está Zoila. ¿Ok? Zoila, quien se encarga de la parte logística, de entablar relaciones con los proveedores y comprar los insumos. Podemos decir que es la administradora. Entonces se pide elaborar un organigrama vertical para esta pequeña empresa. Aquí ya tenemos el organigrama. Gerencia, está Claudia. ¿Okay? Departamento de finanzas, está Jaime. Departamento de logística, está Zoila. Departamento de máquina, quiere decir que la gerencia funciona sobre el departamento de finanzas, el departamento de máquinas y el departamento de logística. Estos tres departamentos tienen funciones diferentes, pero la responsabilidad es similar en ese nivel. Y a su vez, Omar, que es el jefe del departamento de máquinas, desarrolla funciones sobre los dos operarios de máquina. Es decir, que este es un organigrama vertical, lineal o piramidal de arriba hacia abajo, donde la mayor responsabilidad la tiene Claudia, que es la gerente. Ella delega sobre Jaime, sobre Omar y sobre Zoila. Es decir, la gerencia delega sobre el departamento de finanzas, sobre el departamento de máquinas y sobre el departamento de logística. Y a su vez, el departamento de máquinas delega sobre dos operarios para la producción de productos de hilo, o para la producción de textil de ropa. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este caso práctico? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? No oigo. Bien, ¿qué van a investigar? Pongan atención. ¿Cuál es la importancia de elaborar una estructura organizativa? ¿Qué es la departamentalización moderna? Y van a dibujar, eso lo van a hacer ahorita, en este tiempo. Diagrama un organigrama estructural y explique su importancia. Un organigrama funcional y explique su importancia. Un organigrama posicional y explique su importancia. Enuncie debilidades y fortalezas de una estructura organizacional. Diferencia entre estructuras organizacionales públicas y privadas. ¿Qué son los niveles administrativos y cuáles son? Diagrámelos. Y los errores que se cometen al elaborar una estructura organizativa. Bien, ustedes no van a hacer exposición, esto lo van a hacer ustedes. Fíjense, esta es una exposición, aquí está, ¿ven las láminas? ¿Sí lo ven, sí o no? Sí, sí se ve.
Bien, allí tenemos diferentes manuales. Vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de esos manuales. El manual de producción, su función es describir las instrucciones en base a los problemas cotidianos destinados a lograr su mejor y pronta solución. Este manual surge por la necesidad de coordinar el proceso de fabricación. El manual de compras, su propósito es diseñar el proceso de compras, por supuesto debe estar por escrito, y en ese manual se describen las actividades que se hacen dentro del área de compra de la empresa. El manual de ventas señala el control de procedimiento de las ventas e ingreso que se obtiene por ellas. El manual de finanzas, su propósito es asentar por escrito la responsabilidad financiera de todos los niveles de la administración. En ese manual debe contemplarse dónde se obtienen los ingresos, cómo se calculan los gastos, los costos, debe contemplar el procedimiento para elaborar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y el plan de inversiones. El manual de crédito y cobranza, contiene las operaciones de crédito y cobranza, contiene todo lo que se refiere a las estrategias de cobertura de créditos, a las estrategias de recuperación de la cobranza, a las estrategias de la forma de otorgar créditos. Por lo tanto, en ese manual de crédito y cobranza se contempla el control y el cobro de las operaciones. Está el manual de personal, uno de los más importantes, también llamado manual de cargos y funciones. En ese manual se contienen aspectos tales como reclutamiento y selección de personal, administración del personal, lineamiento para el manejo de conflictos personales, política de personal, uso de servicios, prestaciones sociales y capacitación al personal. En el manual de adiestramiento instructivo, en ese manual explican las labores de los procesos, las rutinas en los puestos particulares. O sea que sí, perdón, me fue la idea, ya va. En ese manual se contempla todos los cursos por los cuales se capacita al personal. Y finalmente, el manual técnico. En ese manual aparecen las funciones de cómo se manejan las maquinarias, los equipos, quiénes son los responsables de prestar mantenimiento a esa maquinaria, a esos equipos, y también todo lo que sirva de orientación para el manejo de maquinaria y equipo, que eso es algo muy delicado. Entonces, esos son parte de algunas de las funciones específicas de los tantos manuales que la empresa puede diseñar. Pero sí la empresa debe tener en primera instancia un manual de funcionamiento, también llamado manual de organización, y un manual de cargos y funciones. Eso es muy importante, también llamado manual de personal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Bien, entonces ahorita van a ingresar a la plataforma y van a hacer una actividad que está allí contemplada. Esa actividad termina a las 5 de la tarde, que es nuestra hora de culminación de actividades. Se apertura en 5 minutos y cierra a las 5 de la tarde. Quiere decir que ustedes ahorita van a trabajar con esa plataforma. Y son dos actividades, una que es ahorita y una que tiene creo que para la próxima semana. ¿Alguna pregunta con la clase, sí o no? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Loyo, Barragán, Moreno, Caicedo, Iguagó, Lema, Calderón. ¿No hay preguntas? No. No, Bien, voy a pasar la asistencia. Iguagó, Nayeli. ¿Está o no está? Ok. Iguagó. Loyo Henry. Presente. Loyo. Presente. Loyo Henry. Presente. Ay, yo oí esa voz. Moreno Andrés. Presente, profe. Esa voz de Henry no me parece la de él. ¿Será la esposa o la novia? Calderón Jonathan. Calderón. Sí, aquí presente. Ok. Marta Orden. Presente. Lema Yarina.
Presente, Liz. Caicedo Carla. Presente. Barragán Cristian. Presente, profe. Bien, entonces ya pueden ingresar a la plataforma a realizar la actividad hasta las 5 de la tarde. Oye, tienen más de 1 hora para que realicen la actividad. ¿Bien? Bien, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, profe. Ok. Hasta luego. Hasta luego, profe. Entonces quédense trabajando allí. Ya. En un rato les subo la clase, pero ya pueden revisar el material que está contenido en la plataforma, en la carpeta de contenido de estudio.